Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a el curso de Biología 2 que vamos a ver. Mi nombre es Carlos Aspiazu, soy doctor en Química y Farmacia y bueno, soy la persona asignada para ver con ustedes la asignatura de Biología número 2 que me ha asignado el Instituto Esperhaz. Nuestro tema de hoy va a ser lo que es ver bases de la vida. Quiero primeramente poner en su conocimiento ciertos textos que ustedes, o ciertos conocimientos que ustedes deben de saber. Bueno, yo estoy compartiendo pantalla, como ustedes se han de haber dado cuenta, ¿correcto? Y nuestro libro guía va a ser el libro asignado por el Ministerio de Educación. Es el curso de Biología 2 y nosotros vamos a ver lo que corresponde a bases de la vida. Permítanme, por favor, iniciar. Bueno, primeramente ya sabemos nosotros qué es la vida, todo aquello. Ustedes ya han pasado por un curso de Biología 1 y pues tienen ciertos conocimientos de lo que es proteínas, de lo que son azúcares, de lo que son lípidos, algunos de ustedes. Nuestro tema de hoy tiene que ver con lo que es la base de la vida. Y se ha enfocado a una molécula muy usada en estos últimos tiempos de pandemia y de coronavirus. Ustedes han de haber escuchado el término ADN, el término ARN, todo aquello. Muy bien. La base de la vida se dice que está en el ADN. Y consecuentemente en otra molécula muy parecida, ARN, y ya las vamos a ver en contexto poco a poco. Correcto. Si vemos el libro, dice como que toma como tema el ADN como base de la vida. Bueno, la historia del ADN, cómo fue descubierta, está en el libro. Ustedes la pueden leer. La primera vez que se oyó que se escuchó sobre ADN fue por el alemán Friedrich Nietzsche en el año de 1871. Bueno, esas son historias que ustedes pueden ir recorriendo, pero que no es motivo de mi intervención en este momento, ver cuál es la historia. No digo que no es importante tampoco, ¿correcto? Porque eso es historia. Pero, sin embargo, vale la pena recordar qué es el ADN, ¿correcto? Para eso yo he preparado unas diapositivas aquí. Espero que les guste. Vamos a ver primero qué es el ADN como tal. ADN, ¿qué significa ADN? ADN significa ácido desoxirribonucleico. Correcto, ácido desoxirribonucleico. Eso en términos en español. Para quienes lo ven en inglés, lo van a ver como DNA. Lo vamos a poner así, DNA, o para los que pronuncian bien el inglés, o DNA. Correcto, ADN en español o DNA en inglés. Desoxyribonucleic acid. Correcto, eso significa tanto en español como en inglés. Pero, ¿qué es el ADN? El ADN se llama ácido desoxirribonucleico, pero se lo compacta en estas tres letras, ADN. Es la molécula que contiene la información de la vida. El ADN es el responsable del parecido entre padres e hijos y que exista un molde común para cada especie. Contiene toda la información genética, las instrucciones de diseño de todos y cada uno de nosotros. Bueno, dicen que el ADN es el responsable del parecido entre padres e hijos. Vamos a tocar el tema humano. ¿Por qué un padre se parece a un hijo? Porque su padre engendró a su hijo con el DNA, la mitad de DNA de su mamá y la otra mitad del DNA de su papá. Por eso salen o bien parecidos al papá o a la mamá, o si hay información recesiva, que significa hacia atrás, se parece al abuelo, a la abuela, etc. A veces también el ADN transmite el color de cabello de papá o mamá, el color de ojos, color de piel, y algunas veces se dice que hasta ciertos caracteres. También transmite la estatura. Si uno de los papás es alto, es probable que la prole salga alta, ¿correcto? Y si son pequeños, los papás pues tendrán hijos bajos también. Pero el ADN es el responsable de toda esta transmisión
de caracteres. Se habla del fenotipo y del genotipo siempre. Fenotipo viene de feno, de físico, de fenómeno, de físico-fenómeno. El fenotipo es todo nuestro parecido físico, justamente, morfológico y fisiológico. Y el genotipo, que viene de genes, es el conglomerado genético. Es decir, que nosotros podemos heredar los mismos genes, el mismo ADN de papá o de mamá. Y asimismo, como se transmiten el color de cabello, color de ojos, estatura, etc., también se transmiten a veces las enfermedades, porque esto ya está escrito en el ADN de los progenitores. Por ejemplo, por lo general, cuando el papá es diabético, a veces transmite esta enfermedad a su descendencia. O si la mamá, por ejemplo, tiene tendencia a desarrollar, por ejemplo, hepatitis, sus hijos también pueden, no digo que lo van a hacer siempre, tener esa tendencia a desarrollar. ¿Por qué digo pueden? Porque el ADN, la replicación del ADN y la transmisión del ADN de padres a hijos no la podemos manejar nosotros. Es un proceso aleatorio por sí solo. Es decir, difícil. Solamente en las películas de ciencia ficción vemos cómo pueden transmitir exactamente los parecidos del papá al hijo y hacen un clon, lo que se llama. Correcto. Ese término clonación ustedes lo han de haber escuchado. Un clon significa una réplica de algo. Está clonado. Por ejemplo, hay muchas películas de ciencia ficción donde los seres se clonan. Pero bueno, vamos a nuestro tema ahora nuevamente. Repetimos entonces, el ADN o DNA es lo mismo, por favor, es la molécula que contiene la información de la vida. Es el responsable de parecidos entre padres e hijos y de que exista un molde común para cada especie. ¿Qué significa esto? Que un ADN de un camello no se va a combinar con un ADN de un elefante, jamás. El ADN justamente responde porque no son iguales. Los ADN de las diferentes especies son diferentes. El ADN de un caballo no es el mismo ADN de un perro, por eso no podemos cruzar caballos con perros. Eso está claro. Contienen toda la información genética, instrucciones de diseño, etcétera, etcétera. Eso es el ADN. Bien. El ADN contiene el mensaje genético de toda la función y la organización celular. Por ejemplo, si el papá nació con, decirle algo, nació albino. Albinos son esas personas que tienen una piel blanca porque carecen de melanina. Es probable que sus hijos también desarrollen esa enfermedad. ¿Correcto? Por eso es transmisible. Es la molécula que controla todos los procesos vitales para los seres vivos. Controla, en esa información del ADN está escrito nuestros latidos del corazón, nuestro funcionamiento hepático, etc. Cuando falla esa información es porque vienen las mutaciones, de las que hablaremos luego. ¿Correcto? En la derecha tienen un gráfico donde están unas X, una especie de X. Esas X son los cromosomas. Les recuerdo, y ustedes han de saber, que la especie humana tiene 23 pares de cromosomas, ¿correcto? Y el par 23 puede ser XX para las mujeres o XY para los hombres. Eso lo veremos después, que es XY y que es X, ¿correcto? Y el ADN principalmente se encuentra en los cromosomas sexuales. No significa que los otros cromosomas, los corporales, no significa que no tienen ADN, sino que donde hay mayor cantidad es en los cromosomas celulares. Los cromosomas. Veamos más acerca del ADN. El ADN es una molécula muy grande compuesta de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. A ver, para entender lo que es el ácido desoxirribonucleico, sabemos ahora que se compone de unidades más pequeñas que se llaman nucleótidos. Es decir, la unión de nucleótidos forma una cadena de ADN.
O dicho de otra forma, el ADN se compone de secciones más pequeñas llamadas nucleótidos. Nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por 3 partes. Una molécula de azúcar, una molécula de fosfato y una base nitrogenada. Dice una molécula de azúcar. Pero profesor, ¿es el azúcar acaso con la que endulzamos nosotros el desayuno? No. En el mundo de la química hay varios tipos de azúcares. Hay el azúcar de leche, hay el azúcar de caña, hay el azúcar de miel. El almidón es un azúcar. Sino que siempre entendemos por azúcar algo dulce. Y no necesariamente todos los azúcares son dulces. Hay azúcares que no son dulces. Ustedes han de haber escuchado de los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, que son azúcares. Entonces, se compone de una molécula de azúcar, una molécula de fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son compuestos que tienen nitrógeno, por eso se llaman bases nitrogenadas. El ADN le dice a la célula cómo fabricar proteínas a través del código genético. No solamente el ADN es el responsable de la transmisión fenotípica de padres a hijos, también es el responsable de fabricar proteínas. Nuestro cuerpo está compuesto de proteínas. Vemos aquí al lado derecho una molécula de ADN que tiene una forma muy curiosa. Tiene una forma, está compuesta de 2 estructuras que van en forma de S y la otra también en forma de S, forma sinoidal, sinusoidal. A eso se le llama la doble hélice, que ya la vamos a ver más adelante. Volvamos al libro porque es importante revisar lo que dice el libro. Volvamos al libro. El libro habla de que el ADN es el responsable de la información genética de padres a hijos. También el ADN es responsable a nivel bacteriano de contaminar células. El ADN no solamente, cuando se habla de ADN, no solamente se habla del hombre. Las bacterias tienen un ADN, por lo tanto, ellas necesitan fabricar bacterias idénticas a ellas. Una bacteria de tifoidea, a través de su ADN, producirá más bacterias de tifoidea. ¿Correcto? ¿Cómo se comprobó que el ADN es la base de la vida? Se hizo un experimento que está aquí, muy sencillo, con ratas. Miren, si yo inyecto bacterias virulentas vivas, esa palabra virulenta quiere decir que son mortales, que van a desarrollar una enfermedad. Y aquí hay 2 bolitas oscuras que representan a las bacterias virulentas vivas. Si yo inyecto esas bacterias a un ratón, lo mato. Si yo inyecto, por otro lado, bacterias no virulentas, es decir, que no son mortales vivas al ratón, no le hace nada. ¿Correcto? Si yo, como tercer escenario, a las bacterias virulentas vivas les paso calor y las mato, porque el calor mata a las bacterias, mata la vida, por eso hervimos el agua, ¿correcto? Yo voy a matar esas bacterias virulentas y las inyecto al ratón y el ratón no se muere. Sin embargo, si yo llego a inyectar bacterias no virulentas, muertas, ¿correcto? Y las combino con bacterias virulentas, va a haber una transmisión del ADN de las buenas a las malas. Y las buenas se van a convertir en malas. Y van a matar al ratón. Ese es un experimento clásico para comprobar que la información genética contenida en el ADN se transmite de un descendiente a otro, dicho de padres a hijos. Repito, cuando hablamos de ADN no solamente hablamos de papás a hijos, sino hablamos de bacterias, hablamos de algas, porque todo microorganismo viviente tiene un código genético, tiene un ADN que va a transmitir a su descendencia. Si no tuviera ADN, no pudiera transmitir a la prole. ¿Correcto? Acá hay un tema que dice introducción a la genética molecular. Quiero que entiendan que la genética molecular hoy en día está muy de moda, mucho más con esto del coronavirus. Ahora hacen unos exámenes que se llaman de PCR, para los que han escuchado las noticias. ¿Qué es el PCR? PCR significa en inglés
polimerasa chain reaction. Es la cadena de reacción de la polimerasa, que veremos que es una enzima muy importante en la duplicación del ADN. Ya lo vamos a ver. Yo quiero enseñarles también qué significa, de qué está compuesto el ADN. El ADN se compone, ya sabemos, de nucleótidos. Y cada nucleótido tiene un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Acá he puesto un gráfico del ADN. El ADN se encuentra en los cromosomas, correcto. Todos tenemos cromosomas. Yo hablé hace un rato que la especie humana tiene 23 pares de cromosomas, correcto. Y el par 23 son los cromosomas que definen el sexo, XY o XX. XX mujer, XY varón. Aquí tenemos en el gráfico que dentro de la célula, imaginémonos que esta célula es una célula del corazón, vamos a decirlo así. ¿Correcto? O es una célula nerviosa, es una neurona. Dentro del núcleo contiene los cromosomas. Y dentro del cromosoma está el ADN, como lo vemos aquí. El cromosoma tiene los telómeros, que son los brazos largos o brazos chicos, y el centrómero, que es donde se dividen los telómeros. Eso ustedes ya lo saben. Correcto. Dentro del telómero se va desdoblando, si ustedes ven el gráfico aquí conmigo, el telómero se va desdoblando. Si ven que ha estado enroscado como que si fuera un cable telefónico de los antiguos. Así. Esa es la doble hélice. Si lo vemos en aumentos, esta doble hélice, miren ustedes cómo va. Y aparece el cable telefónico, o es lo que se llama la doble hélice. Si ven aquí abajo, a la izquierda, esa es la doble hélice. Que si ese cable telefónico que está enrollado, lo estiramos, ya queda una sola línea. Y vamos a ver lo que tenemos acá. Vamos a ver aquí las bases nitrogenadas de las que está compuesto una molécula de ADN. Hay 4 bases nitrogenadas cuando hablamos de ADN. La adenina, citosina, guanina y timina. Esas son las bases nitrogenadas del ADN. Yo las he distinguido aquí con color azul para la adenina, para la citosina el color amarillo, para la guanina un color rojo y para la timina un color verde. Si ustedes se dan cuenta, aquí un rojo se une con un amarillo. Significa que una base de citosina se une con una de guanina. Vemos acá también un verde con un azul, correcto. Aquí arriba significa que una base de adenina se une con una de timina. Quiero que tengan eso bien claro cómo se une. Eso lo vamos a ver en lo posterior. Pero básicamente el ADN es como que ustedes vieran un cable telefónico enrollado. Esa es la doble hélice. Correcto. Este es un tema un poco, no es complejo, más bien es extenso. Y se necesita mucha dedicación, que yo estoy seguro que ustedes la tienen, para entender un poco más. Yo estoy explicando primero lo macro, lo principal, la idea grande. Me interesa que tengan la idea primero. Luego podemos profundizar. Bien, sigamos con el ADN. Vamos a la otra diapositiva que tengo aquí. El ADN, yo les he dicho que el ADN tiene, aquí nuevamente repito, el ADN está compuesto por una molécula de azúcar, por una molécula de fosfato y una base nitrogenada. También les expliqué que las bases nitrogenadas en el ADN son 4. A, adenina, C, citosina, G, guanina, T, timina. Vamos a hablar un poquito de las bases nitrogenadas. Repito otra vez. Cada nucleótido a su tiempo está formado por un glúcido o un azúcar. Por eso acá pusimos que era una molécula de azúcar. Esa molécula de azúcar también es un glúcido. Glúcido, en términos bioquímicos, es igual a un azúcar. ¿Correcto? Un glúcido. Ese glúcido o azúcar es la desoxirribosa. Por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Desoxirribo. Por eso significa la D. Por eso se llama ADN. Porque el azúcar o el glúcido es la desoxirribosa. Un grupo fosfato derivado del ácido fosfórico en 3. Y el punto 2 lo he dejado para el último. Dice, y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4. Adenina A, timina T, citosina C y guanina G. A,
TCG. Ya sabemos que la A es de adenina, la T de timina, la C de citosina y la G de guanina. Esas son las 4 bases nitrogenadas. Quiero recordarles nuevamente que estas bases se pueden unir, pero no de forma cualquiera. Siempre una base nitrogenada de adenina se une con una de timina. Y la citosina solo se une con guanina al formar los puentes nitrogenados. A la derecha, ustedes tienen un dibujo un poco más sofisticado. Voy a agrandarlo un poco. Un dibujo más sofisticado de lo que es una molécula de ADN. Acá la tienen en una forma más sencilla, correcto. Pero ya viendo desde el punto de vista químico molecular, vemos cómo están arreglados los puentes de hidrógeno y cómo está arreglada la molécula. Hay una base y cada punto rojo que ustedes ven pertenece a una base nitrogenada o puede ser un azúcar. Los puntos amarillos pertenecen a un grupo fosfátido y las bases nitrogenadas son los puentes que unen. Bueno, veamos acá ahora. Bueno, eso es el ARN, todavía no. Entonces, ya sabemos lo que es el ADN. Resumiendo, el ADN es una molécula que está formada por nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un azúcar o glúcido, que es la desoxirribosa. La desoxirribosa está en el ADN. Una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina, guanina, cualquiera de ellas, apareadas. Y un grupo fosfato, que viene del ácido fosfórico. Volvamos al libro nuevamente porque es importante que ustedes noten lo siguiente. Lo que yo les he explicado también está en el libro. Correcto. Miren aquí, claro, aquí solamente ya no ven la doble hélice, sino ven la mitad de la doble hélice. Ustedes vieron una doble hélice entrecruzada en espiral. Quiero que se imaginen una escalera en espiral. Imagínense ustedes que la escalera en espiral es la molécula de ADN. Correcto, con 2 pasamanos, una aquí y otra acá. Pero ahora imaginémonos que yo parto esa escalera exactamente por la mitad. La escalera que era de 3 metros de ancho, ahora va a ser de 1,5 metros. Le he hecho un corte longitudinal como está aquí en el dibujo de la derecha. Y nótense ustedes aquí que las bases nitrogenadas también son 4, ¿correcto? Citosina, guanina, adenina y falta la timina aquí, ¿correcto? Miren ustedes aquí que está partido, esa es la mitad. Aquí está para el ADN, miren ustedes, es aquí abajo, esta de aquí está, claro, aquí ya no está partida, pero nótense ustedes que el amarillo, que es adenina, se une con el rojo, que es timina. Aquí están las bases nitrogenadas expresadas químicamente hablando, ¿no? Se llaman bases nitrogenadas porque tienen nitrógeno. Esta es la molécula del ácido desoxirribonucleico, la que la tienen aquí. ¿Correcto? Entonces, esa información, ese orden de combinarse, es lo que se traduce en una información genética. De ahí al ADN se le ha dicho que es la base de la vida, porque no solamente transmite nuestros caracteres, como les repetí, sino que transmite también que si nuestro padre tiene hígado, el ADN lleva la información de que nosotros también debemos de tener un hígado, ¿correcto? En el código genético de nuestro padre dice que tenemos 2 riñones, nosotros vamos a tener también 2 riñones. Pero si el código genético de uno de nuestros padres dice que solamente hay un riñón, es altamente probable que a alguien de la descendencia, el primer hijo, el segundo, el tercero, correcto, salga con un riñón. Y a veces esa herencia pega un salto que no se transmite a los hijos, sino a los nietos. Eso se llaman saltos genéticos. Por ejemplo, les voy a citar un caso bien claro de información de ADN. Las madres que tienen mellizos y trillizos transmiten ese carácter genético a sus hijas, pero con más frecuencia a sus nietas. Hay el salto de una generación. Eso es el ADN. Es la transmisión de los caracteres
corporales, fisiológicos, morfológicos, etc. ¿Correcto? Eso quiero que entiendan principalmente por lo que es el ADN. Muy bien, hemos visto que el ADN entonces está compuesto por ácido desoxirribonucleico, por eso se llama ADN. Ahora quiero también hablarles de lo que es el ARN, que es la siguiente diapositiva. ¿Por qué les menciono esto de ADN al inicio y ahora ARN? ARN significa ácido ribonucleico, por eso la R, ribonucleico. El ácido ribonucleico, llamado también ARN o RNA en inglés, ¿correcto? Ribonucleic acid, es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Así como el ADN tiene sus nucleótidos, el ARN también tiene otros nucleótidos que se llaman ribonucleótidos para diferenciarlos del ADN. Está presente en células procariotas como las eucariotas. Les recuerdo que las células procariotas son aquellas que carecen de núcleo y las células eucarióticas son las que poseen núcleo. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿quiénes tienen RNA? Nosotros también tenemos RNA en nuestro cuerpo. Obviamente no tiene la importancia que tiene el ADN. Correcto, el ADN tiene una mayor importancia, pero el ARN también tiene una importancia que ya la vamos a ver, porque interviene en la duplicación del ADN. Ya la vamos a ver. El ADN no se duplica por sí solo. Necesita de enzimas, necesita de ARN, necesita de otras enzimas que se llaman polimerasa, necesita de transcriptasas, necesitan de otras moléculas que se llaman modificadores, etc. Todo elemento viviente tiene ADN y tiene ARN. Por eso es que una bacteria mala, una bacteria que provoca enfermedades, produce bacterias que provocan las mismas enfermedades. Una bacteria patógena produce descendencia también patógena. Asimismo, una bacteria no patógena también produce descendencia no patógena. Hay ciertas excepciones que son las mutaciones y ya vamos a ver qué es una mutación. ¿Correcto? Entonces, el único material... Ahora, hay virus que contienen ADN y hay virus que también contienen ARN. Muchos virus tienen ARN. Que ese ARN lo tienen para que una vez que invaden una bacteria, obligan al ADN de la bacteria a producir virus. Ahí está la clave del asunto. ¿Qué es un virus? Un virus es una forma, no es forma de vida propiamente, es una molécula que obliga a una bacteria a producir, no bacterias hijas, sino a producir virus. Es decir, que el virus toma control de la bacteria. Ahora eres mía y vas a producir otros virus como yo. Dicho en palabras mucho más sencillas, ¿no? El ARN, así mismo como el ADN, también está formado por nucleótidos o ribonucleótidos también, correcto, como les dijimos. Recuerden que el ADN está formado por un azúcar, correcto, que es la desoxirribosa, correcto, que está formado por un grupo fosfato y por bases nitrogenadas, correcto. El ARN tiene la misma estructura, tiene un azúcar, tiene grupos fosfatos y tiene bases nitrogenadas. Pero hay diferencia entre la molécula de ARN y ADN. La primera, ya saben, es el azúcar. El ADN tiene desoxirribosa y el ARN contiene ribosa. Entonces, ribosa, ARN, desoxirribosa, ADN. ¿Correcto? Las bases nitrogenadas del ARN son adenina, A, citosina, C, guanina, G y uracilo, U. Si yo lo comparo con el ADN, hay una diferencia que ya la vamos a ver más adelante. ¿Correcto?
quiero adelantar esta diapositiva que está aquí. A ver, perdón. Dice, comparación entre el ARN y ADN. El ADN tiene un azúcar que se llama desoxirribosa. El ARN, ribosa. Primera diferencia. Correcto. Ambos tienen grupos fosfatos que no los he puesto aquí. Correcto. El ADN sabíamos que tenía 4 bases nitrogenadas, adenina y guanina. El ARN también las tiene. Y el ADN tenía citosina, el ARN también tiene citosina. La diferencia está aquí, en que el ADN tiene timina, que está en letras rojas, y el uracilo, en lugar de tener timina, tiene uracilo. Correcto. Es decir que las dos diferencias grandes, ADN desoxirribosa, correcto, y tiene timina, correcto, y ARN ribosa y tiene uracilo. De ahí las otras son comunes, las otras bases nitrogenadas. Correcto. Volvemos acá ahora. Vamos a ver qué es el ARN entonces. Ya que sabemos cuál es la diferencia entre ARN y ADN, repito, primero el azúcar. Ribosa para ARN y desoxirribosa para ADN. Y ambas tienen 3 bases nitrogenadas idénticas que son adenina, guanina y citosina. Pero el ARN tiene uracilo y el otro tiene, como decíamos, timina. Estamos de acuerdo ahí. Ahora, el ARN es muy importante y va de la mano con el ADN porque el ADN cumple una función decisiva en la duplicación del ADN. He ahí la importancia de conocer por qué el ARN. Hay 4 clases de ARN o de RNA. El ARN mensajero, se llama mensajero porque lleva un mensaje. Ya vamos a ver a quién. Es el que lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína. Recuérdense que las proteínas están compuestas de aminoácidos. Eso ustedes ya lo saben. Hay un ARN de transferencia que se lo pone a RNT, la T minúscula de transferencia, correcto, que son cortos polímeros de 80 nucleótidos, 80 moleculitas pequeñas, y hay el ARN ribosómico o ribosomal, que se le pone una R minúscula, que se haya combinado en proteínas para formar los ribosomas. Es importante saber cuál es el mensajero, cuál es el de transferencia y cuál es el ribosomal. Ahora sí que ya entendemos bien las cosas, creo que nos podemos lanzar un poquito más ahora sobre lo que es el ADN. Volvamos al libro nuevamente. Correcto. El ADN puede replicarse por un proceso que se llama transcripción. Correcto. El ADN puede producir proteínas. A veces el ARN, por un proceso que se llama transcripción inversa, se convierte en ADN también. Correcto. Simplemente por el intercambio del azúcar y por el intercambio de la base nitrogenada. Bien, sin embargo, ¿cómo se supo todo esto? Aquí ustedes tienen una foto de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una investigadora inglesa de los años 50 aproximadamente. Ella se hizo famosa porque a través de las fotografías de las moléculas, a través de la difracción de rayos X, que es una técnica muy sonada hoy en día, muy avanzada para ver la estructura molecular de las cosas, a través de las fotografías que tomó ella, se llegó a la conclusión de que la molécula de ADN era una doble hélice. Cuando digo doble hélice, imagínense ustedes una escalera en caracol. Y que los escalones de esa escalera son las bases nitrogenadas. La mitad de un escalón es una base nitrogenada, puede ser adenina, y la otra mitad del escalón es la timina. Ahí se une. ¿Correcto? Sin embargo, quienes dijeron que la base del DNA es una doble hélice compuesta por un azúcar, por una base nitrogenada y por un grupo fosfato, fueron James Watson y Francis Crick, el uno americano, el otro inglés. Este descubrimiento les valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología.
¿correcto? A través de un paper que ustedes lo pueden ver. Ellos dijeron, la molécula de la vida está hecha de esta forma. La molécula de la vida, porque todavía no había la comprensión en los años 50, hace 70 años aproximadamente, de cómo está compuesto el ADN. Peor cómo se duplicaba si no conocían su estructura todavía. ¿Correcto? Aquí están las moléculas de guanina, por ejemplo, esta que está aquí, no sé si la puedo sombrear, esta que está aquí, guanina, esa es la molécula de guanina, ¿correcto? Tenemos la de uracilo, que está aquí, por eso le he puesto uracil, ¿está bien? Tenemos la de citosina y tenemos la de adenina acá. Esas son la estructura química de las bases nitrogenadas. Miren ustedes aquí ADN y ARN. Los colores son para distinguir las bases nitrogenadas, que son pareadas, siempre amarillo-verde o verde-amarillo, y siempre azul-rojo o rojo-azul. Esa es la única forma en que se combinan las moléculas. Yo quiero mostrarles un video ahora que es muy importante, que habla, voy a mostrarles dos videos cortos para que vean cómo se duplica el ADN. Primero les voy a mostrar un video sencillo de la duplicación del ADN con ayuda de las moléculas del ARN. Por favor, esperen un momento a que se cargue. Esperemos a que se cargue, por favor. Estaba cargado. Véanlo, por favor. El ADN es una molécula en donde está escrita toda la información de un organismo vivo. Esta molécula es la encargada de asegurar la transmisión hereditaria. Cada molécula de ADN está formada por dos largas cadenas que se enrollan como una escalera retorcida, conocida como doble hélice. Cada cadena está conformada por muchos nucleótidos. Cada nucleótido está formado por tres tipos de sustancias. Un azúcar llamada desoxirribosa, una base nitrogenada. Podemos encontrar cuatro tipos: adenina, citosina, timina y guanina. Y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas no se unen entre sí al azar, sino que la timina solo se une con la adenina y la citosina con la guanina. El orden en el que se disponen tiene un mensaje que puede leerlo otra molécula. Ahora bien, una molécula de ADN puede duplicarse mediante un proceso que comienza cuando se desenrolla la doble hélice. Se separan las bases nitrogenadas, liberándose las dos cadenas, mientras se van acoplando nucleótidos a la mitad complementaria. De este modo, cada molécula nueva es idéntica a la molécula inicial. Bueno, como ustedes pueden ver entonces, esta es una forma sencilla de explicar, ya que vimos la forma sencilla, veamos una forma un poquito más evolucionada de explicarla. En primer lugar, las dos hebras del ADN se separan. Para eso, una enzima conocida como helicasa rompe los enlaces puente de hidrógeno que mantienen unidas a las bases complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego, la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación. Allí es donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las dos cadenas, la cadena continua, se orienta en sentido 5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como molde para sintetizar las nuevas cadenas. La direccionalidad de cada una, es decir, si es continua o rezagada, determina la forma en que se llevará a cabo la replicación. Síntesis de la cadena continua. Replicación continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima, la ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada. Replicación discontinua.
La ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego la ARN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda formada por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrados así en honor al científico que los descubrió. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera se obtienen dos copias idénticas de ADN semiconservativas, ya que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena madre. Bueno, gracias por el video. El video creo que puede ser más explicativo de lo que yo puedo ser en realidad. Aquí abajo hay algo similar a lo que acaban de ver en el video. La doble hélice se abre e inmediatamente comienza una duplicación. Esta es la forma más sencilla en que ustedes deben de saber primero. Cualquier otra profundidad en el tema lo podemos hacer, pero primero quiero ir por lo más sencillo. Vieron que hay enzimas, hay transferasas, hay polimerasas, etcétera, etcétera. Hay ligasas, hay liasas, hay cebadores y todo es una secuencia. En pocas palabras, el ADN es una secuencia de nucleótidos, repetida de padres a hijos o parecida de padres a hijos. Por esa razón es que cuando hay un reconocimiento genético de un papá con un hijo, tienen nucleótidos comunes. La biología molecular lo que hace es comparar esos nucleótidos. Ah, mira, aquí hay una cadena de nucleótidos de este ADN del papá que es idéntica a la cadena de nucleótidos del que sospechamos que es su hijo. Ah, conclusión. Hay parentesco. Y si no hay la secuencia de los nucleótidos, no hay parentesco, entonces es altamente probable que no sea su hijo. Esa es una manera práctica de explicarles la importancia del ADN y la biología molecular. El ADN se pasa por transmisión, etcétera, etcétera. Eso lo podemos leer en el libro. Veamos esta secuencia de ADN. Miren, timina, adenina, guanina, citosina, que se unen. Timina con adenina aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, adenina se une con timina, guanina, por ejemplo aquí que la sombreo la G, se une con citosina, con la G sombreada, ¿correcto? En el par 3' y el par 5'. Eso lo vamos a ver por después, ¿correcto? Básicamente, si ustedes se dan cuenta, la molécula de ADN, la doble cadena, para replicarse tiene que abrirse. Es como un cierre, que antes estaba unido, y a lo que bajamos el zipper se abre. Es ni más ni menos esa otra secuencia para que ustedes puedan ver. ¿Correcto? ¿Qué más les puedo decir del ADN por el momento? Es importante que leamos lo que es el ARN de transferencia, todo aquello, y podemos reforzar esto en la siguiente clase. Creo que por el momento es lo más importante. Ah, me olvidaba de algo, de las mutaciones. Las mutaciones. ¿Qué es la mutación? Una mutación es un desorden genético. Imagínese usted que tiene una secuencia de nucleótidos para el hígado. El ADN de las moléculas hepáticas tiene una secuencia. Pero la secuencia se interrumpió o se invirtió. No es la copia idéntica. Hay una falla hepática como consecuencia, sea morfológica, que tiene que ver con la forma, o fisiológica, que tiene que ver con el funcionamiento. Por ejemplo, mutaciones. Ahora, las mutaciones son provocadas no solamente por la herencia. Las radiaciones atómicas provocan mutaciones también. Los rayos gamma, que son los que se emiten al explotar una bomba nuclear, inciden sobre las moléculas de ADN y las cambian, las destruyen, las alteran.
Por esa razón se habla de mutaciones. Una persona que ha sido sometida a radiación gamma producida por una bomba atómica es altamente probable que produzca leucemia y muera de leucemia o ciertos tipos de cáncer por estas alteraciones genéticas que pertenecen a las mutaciones. Por ejemplo, hay mutaciones, por ejemplo, cuando nacen animales con 2 cabezas, ¿correcto? Hay diferentes tipos de mutaciones, hay puntuales o genéticas, hay mutaciones cromosómicas, etc. ¿Por qué? Porque se producen sustituciones de los pares de aminoácidos, por ejemplo, de las bases nitrogenadas, ¿correcto? Por ejemplo, hay mutaciones genéticas que son las trisomías. ¿Qué significa trisomía? Hay una trisomía famosa que se llama la trisomía 21 o mongolismo. Trisomía 21 significa que en el par 21 no hay 2 cromosomas, porque en el par 21 deberían haber dos pares o un par de cromosomas, sino hay un par más uno adicional, por eso se llama trisomía 21. Por ejemplo, hay síndrome de Klinefelter, por ejemplo, aquí que yo lo estoy sombreando, en el que hay una aberración XXY. Si es XY solamente es hombre, o si es XX es mujer, pero aquí vemos 3 letritas. El síndrome de Klinefelter se caracteriza por una apariencia afeminada en el hombre, por ejemplo. Hay otros síndromes grandes, por ejemplo, hay el síndrome de Down, lo que le decía, o trisomía 21, que está aquí, está sombreado. Hay el síndrome de Patot, en el par 13 de cromosomas. Ahora, el alterar el par 13 significa que el ADN de los cromosomas del par 23 está alterado, ¿correcto? De ahí hay ciertas enfermedades que por eso son transmisibles. Unas son transmisibles y otras son mutaciones transmisibles, y hay mutaciones adquiridas como las que hablábamos de las radiaciones gamma producidas. Yo les hablé de Watson y Crick. Bueno, aquí están cuando ellos aquí han hecho un modelo de la doble hélice que con la molécula de azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, con las bases nitrogenadas y con los enlaces de fosfato. Les hablé también de los cromosomas. Ustedes ya saben, por biología 1, cuántos tipos de cromosomas hay, cuántos pares de cromosomas tienen el ADN, qué sé yo. Bueno, esto es lo que les puedo decir por el momento sobre la base de la vida. Espero les haya gustado y pues bueno, nos vemos después. Muchas gracias.